Tema: variables eléctricas. Mateo es un joven inquieto que tiene muchas dudas sobre la forma en que la electricidad funciona en los circuitos eléctricos y electrónicos. Ayuda a Mateo a resolver las siguientes dudas. ¿Cuál es la relación que existe entre tensión eléctrica y el voltaje? ¿Para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene el circuito? ¿Y cuáles son las unidades de medida de voltaje, intensidad de corriente y la resistencia? ¿Y de dónde se obtiene? La tensión eléctrica es la presión que ejerce una fuente de suministro de energía sobre las cargas eléctricas o electrones. Es algo similar a la presión que ejerce una bomba hidráulica sobre un chorro de agua de una manguera. A mayor intensidad de potencia o presión que ejerce una fuente de energía electromecánica sobre las cargas eléctricas o de electrones que están contenidos en un conductor, mayor será el voltaje o tensión que existe en el circuito. Las cargas eléctricas fluyen de un polo negativo a un polo positivo de la propia fuente de fuerza electromotriz. ¿Para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? Nos sirve para saber con qué intensidad fluyen las cargas eléctricas de un circuito dentro del conductor, para saber con qué fuerza contamos para realizar algún trabajo. Por ejemplo, un motor muy chico con mucha intensidad de corriente se puede quemar, o un motor muy grande con muy poca intensidad no puede realizar ningún trabajo. ¿Con qué intensidad puede fluir un circuito transportando electrodos de un punto A a un punto B? Podemos tomar el ejemplo muy similar de la corriente de los ríos. Con gran intensidad de corriente hay mucha fuerza. Con poca intensidad de corriente existe muy poca fuerza. ¿Cuáles son las unidades de medida del voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia? ¿Y de dónde se obtienen? El voltaje, la unidad de medida es el voltio. La definimos como la energía potencial o trabajo por unidad de carga eléctrica. El voltaje respecto a la carga y la diferencia de potencial eléctrico se puede calcular con la fórmula voltaje igual a carga sobre potencial eléctrico. También la podemos calcular con la fórmula de voltaje igual a resistencia por intensidad. La intensidad, la unidad de medida es el ampere. La intensidad es el ampere, es la corriente eléctrica respecto a la carga eléctrica, y el tiempo, que la podemos calcular como intensidad sobre carga eléctrica sobre tiempo. También la podemos calcular con intensidad igual a voltaje sobre resistencia. La resistencia se le puede denominar como la oposición que tienen los electrones a moverse dentro de un conductor. La unidad de medida está representada con la letra griega omega, y esta se denominó en honor al físico alemán Georg Ohm, quien descubrió este principio. La resistencia la podemos calcular con la fórmula voltaje sobre intensidad.